muy contentos el día de hoy porque nos visita Julieta Lomelí Valverde, una colega que trabaja y se desempeña como filósofa, ¿verdad? Aunque que siempre nos sentimos raros cuando decimos somos filósofos, trabajamos como filósofos. Y ella viene de Ciudad de México, entonces es un verdadero privilegio que esté con nosotros. Voy a leer una muy breve reseña de Julieta para que la conozcan, porque aparte de todos los méritos y toda la trayectoria que tiene Julieta, ella se dedica particularmente a la divulgación filosófica. De hecho, es muy interesante uno de los proyectos en los que participa, que es un proyecto de divulgación filosófica a nivel Hispanoamérica, que se llama Filosofía y Compañía, que podrán ustedes, ya les diré a ella dónde pueden ingresar para conocerlo y por si se interesan en estos temas, pues profundizar, ¿no?, en ellos y con especialistas en distintos autores y distintos temas. Muy bien, bueno, Julieta Lomelí Valverde es candidata a doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está a unas semanas de defender su tesis de doctorado. Actualmente tiene una columna filosófica en el periódico nacional Laberinto Milenio. Representa a México para la editorial Herder de España y escribe sobre filosofía en su portal de divulgación filosófica, que es el que les comentaba, Filosofía y Compañía. También ha escrito y publicado ensayos y divulgación de la filosofía en revistas culturales y literarias como Cuadernos Hispanoamericanos, Nexos, Letras Libres, Revista Replicante. Bueno, es una muy breve reseña de toda su trayectoria de Julieta y estamos muy agradecidos que te hayas dado el tiempo, la disposición de visitarnos y de compartir con nosotros estos minutos. Bienvenida. No, pero pues. No, pues muchas gracias y me gusta mucho esta parte del país porque pues, yo soy del Bajío también. Yo nací en Irapuato y viví muchos años en Aguascalientes y bueno, me gustó mucho León, ¿no? Y sí, bueno, yo haciendo la promoción del portal de filosofía, se llama, lo pueden encontrar como www.filco.com, que finalmente se llama Filosofico y es un portal a nivel hispanohablante de divulgación de la filosofía que finalmente depende de Herder España, que bueno, es una editorial que nació hace 2 siglos, un poco más, como editorial católica y bueno, ahora publica mucha filosofía, ¿no? Y publica muchos asuntos de salud mental, psiquiatría, etc. Entonces, bueno, pues voy a empezar. Me han dicho que es una conferencia de divulgación, entonces yo quiero empezar un poco con este tema del pesimismo. Cuando pienso en este asunto del pesimismo me acuerdo mucho de una serie que se estrenó que yo veía cuando tenía 19 años, que se llama This Like Me, que es como que se traduce como Tan Muertos Como Yo o algo así, si Tan Muertos Como Yo. Y bueno, la serie trata de Josh Glass, que es una chica que abandona la universidad porque pues, está como, no sé, por rebelde, y finalmente termina teniendo un MacJob, por decirlo así, bueno, uno de estos trabajos como feos donde muy apenas sobrevive porque pues no quiere ir a la universidad, de hecho no quiere trabajar, su mamá es la que la obliga. Entonces ella pues en esta actitud que me parece como la actitud típica de un pesimista, ¿no? De un pesimista de 1860 más o menos, ella parece como transitar por la vida como sin ninguna posibilidad de darle sentido, ¿no? O sea, no encuentra en los logros académicos nada, no encuentra tampoco es muy cercana a su familia, parece no entenderse muy bien con su mamá, parece no entenderse muy bien con su papá. Entonces ella es como una nihilista, ¿no? Que va por la vida así, y en ese nihilismo pues sí es como un pesimismo completamente. Y no parece tener ni querer ninguna alternativa o un cambio a eso. Entonces, bueno, para ella la vida así, tal cual, pues es mal, ¿no? Es algo que preferiría no vivir. Y la serie realmente comienza, o la historia realmente comienza cuando ella muere. Es que esto es muy interesante porque, digamos que, bueno, no voy a spoilear la serie, pero sí un poco, le caen trozos de una estación espacial que tenía que caer en el océano, pero por alguna cosa ella sale de su trabajo que odia, va por un café y en ese momento le cae algo y pues se muere, ¿no? Entonces es muy interesante porque la verdadera vida suya comienza cuando muere, porque en esta serie se hace toda una cosmogonía, por decirlo así,
de que, por eso se llama Tan muertos como yo, se hace una cosmogonía de lo que hay después de la vida, ¿no? Y parece ser que después de la vida, en esta serie, pues hay toda una jerarquía, ¿no? De almas, de parcas, y ella se dedica entonces pues empieza a trabajar por ver primera y empieza a conectar con el mundo, que hace de los muertos, pero sí. Entonces empieza a encontrarle como sentido a su vida, ¿no? Y ella es la que se dedica junto a sus compañeros a rescatar almas. Entonces lo que hacen es que cuando alguien se va a morir, y bueno, hay como 1000 formas tontas de morir, ¿no? Pasan como 1000 formas tontas de morir. Cuando alguien va a morir, pues hay unas cosas que se llaman tumbalinos, que son como monstruos, que esos son como las almas de la gente que se portó peor, ¿no? Y ellos te tocan, y entonces no se le cae una lámpara a alguien, ¿no? Y entonces muere ahí. Y ellas, que son las parcas, que es George Flash, es esta joven, rescata el alma y lleva pues a esa alma de post-mortem, le empieza a explicar que está muerto, que cuál va a ser su destino, cuál va a ser su labor, etc. Entonces me parece muy interesante porque finalmente ella le termina encontrando sentido a la vida, pero en su sentido que encuentra después de la muerte, ¿no? Entonces, esto me recordó mucho, a lo mejor no sé si estoy conectando bien la metáfora, pero me recordó mucho el tema del pesimismo porque Weiser, que es uno de los autores que más recientemente ha escrito una historia del pesimismo, se llama, él así le puso, Weltschmerz. Y Welt significa dolor, perdón, Welt significa mundo y Schmerz significa dolor, ¿no? Entonces él le ha puesto así. Weiser es un autor que habla sobre el pesimismo y es como la historia un poco más reciente que se ha hecho sobre eso. Y entonces él ahí dice, que me parece muy interesante, él dice, conectando todo esto, él dice que finalmente se llama Weltschmerz, Pessimism in German Philosophy, 1860-1900. Y el libro es de Friedrich Weiser, ¿no? Y ya tenemos traducción al español, está por salir el 24. El 24 sale de noviembre y en librerías. Ya está toda traducida. Lo ha hecho la traducción un amigo que también es muy joven, es joven y está en el doctorado. Pero lo que dice Weiser me parece muy interesante porque dice, no es que no se haya hablado del pesimismo antes, ¿no? Antes de Schopenhauer, porque varios autores localizan a Schopenhauer como el iniciador de esto, ¿no? Sino que finalmente Schopenhauer fue el primero en hablar del pesimismo como el mal que está en esta vida y no hay más posibilidades después de esta vida. Entonces, finalmente esta vida vienes a sufrir y no hay como una redención, ¿no? Y digo esto porque parece ser que antes de Schopenhauer, un poco antes de 1850 más o menos, ¿no? Pues finalmente sí había o sí podía uno ser pesimista, pero en algún sentido, al menos en la tradición occidental, la religión venía como a amortiguar esto, ¿no? Porque finalmente pues sí, podía ser pesimista, pero se esperaba algo post-mortem, ¿no? Entonces, no sé, pensando estaba leyéndolo otra vez a Yosubi, creo que era Yosubi, ¿sí? Él decía que finalmente era muy interesante ver cómo las personas que llegaban al año 1000, ¿no? Pues estaban aterradas por el fin del mundo. Pero, pues como las poblaciones, por todas las condiciones climáticas que hubo en la Edad Media tan raras, ¿no? Que había sequías, que había pandemias, y toda esta como organización feudal, pues finalmente había mucha pobreza, ¿no? Mucha hambre y mucha muerte. Entonces ellos decían, bueno, sí va a venir el año 1000, pero al fin vamos a hacer pues sí, nos van a salvar, ¿no? Al fin, porque viene el juicio final y viene pues, el reino de Dios, ¿no? Entonces, pues sí, las condiciones eran súper hostiles, las condiciones de vida. La gente se moría a los 40 años, ¿no? Cuando mucho, y morían de hambre y de pandemias, pero finalmente había una redención. Era pues finalmente esta vida que se espera después de la muerte, o después del sufrimiento de esta vida. Entonces, me recuerda mucho esta serie porque me parece una visión muy interesante de cómo si quitamos un poco, bueno, que sí mencionan a Dios,
pero no mencionan como, no es estrictamente una serie que hable de religión, pero es muy interesante como ver como una chava que no encuentra ningún sentido en su vida actual, finalmente lo encuentra post-mortem, ¿no? Entonces como que recordé esta visión, ¿no? De un antes y un después del pesimismo moderno. Antes del pesimismo moderno, pues obviamente sí había autores que hablaban de esto, pero pues generalmente la gente era creyente y esperaba una vida que los iba post-mortem, que los iba a amortiguar todo este dolor, ¿no? Más que una salvación, una recompensa, esa es la palabra. No había como una recompensa y entonces pues finalmente el pesimismo no iba a ser tan exacerbado como lo es con Schopenhauer, ¿no? Que dice Weiser, bueno, él menciona un poco como esa es como la causa o ese es como el fundamento que él menciona para caracterizar al pesimismo en un sentido filosófico, ¿no? De otras visiones que sí eran pesimistas, pero no tanto. O sea, el pesimismo moderno nace con esta idea de que la vida es mala. La vida es algo que no debe ser vivido, la vida es algo que es indeseable y pues más vale la pena correr rápido para pronto librarse de ella, ¿no? Y esta es la idea de Schopenhauer, un poco. Entonces, bueno, igual ya ponemos la presentación. Y este término de Weltschmerz es un término que se empieza a poner de moda en Alemania en 1850 más o menos, ya como en los 70 es muy importante, pero dice Weiser, es que yo no entiendo por qué, o sea, no entiende completamente por qué esa Alemania de esa época, que tampoco es que estuviera tan en crisis, porque son pesimistas, ¿no? O sea, no lo entiende muy bien. Él habla, bueno, puede ser que como empiezan a nacer las fábricas y todo, el tema del capitalismo, pues empieza a haber una distribución desigual de la riqueza y entonces pues ahí hay unos pensadores que sí son pesimistas, pero que creen que si hay una mejor distribución, pues a lo mejor podemos ser menos sufridos, ¿no? Entonces, bueno, dice Weiser, pues quizás no es eso, ¿no? Pero piensa también, yo creo que le da un peso importante al tema de la religión. Como la gente empieza a ser un poco, o sea, bastante atea, ¿no? Durante la modernidad, pues parece ser que la filosofía también, y entonces como que no hay como un sostén, ¿no? Eso también es una idea luego muy común cuando se habla de nihilismo, ¿no? Como el nihilismo de Dostoyevsky, ¿no? Que está el hijo descreído que dice, no, yo no creo en Dios, no me importa, y entonces todo el mundo se asusta y dice, bueno, pero entonces ¿cuál es el sentido de tu vida, no? Si no hay como algo de lo cual puedas decirte en los momentos críticos, ¿no? Pues no ninguno. Entonces como que parece ser que esto en conjunto con el cambio social capitalista, pues parece ser que influye mucho en esta visión pues nihilista o pesimista de la vida. Pero yo he pensado en Schopenhauer, más allá de toda esta idea, más allá de pensar que su pesimismo tiene que ver con su concepto de voluntad, que por supuesto que sí, ¿no? Pero es un concepto muy abstracto, ¿no? Este de la voluntad. Yo he pensado que en Schopenhauer, y bueno, ya me dirán si a lo mejor no estoy desvariando, en Schopenhauer el pesimismo tiene mucho que ver más bien con su concepto de conocimiento, ¿no? Con la forma en que el hombre o el ser humano accede al mundo de forma limitada. Y entonces yo creo, bueno, yo pensé en un concepto para caracterizar la filosofía de Schopenhauer, no como pesimismo metafísico, que sí también es pesimismo metafísico, lo cual quiere decir que el mal está sostenido en algo que no podemos ver así, ¿no? También en un pesimismo que yo llamé epistémico, ¿no? Y pues mi tesis o mi hipótesis, por decirlo así, no sé, es que si no podemos conocer, sufrimos, ¿no? Y Schopenhauer hay una serie de cosas, ¿no? Tejidas alrededor de este pesimismo moderno, que es que no podemos conocer ni la naturaleza del mundo, porque está, pues sí, fundada en algo intangible que es la voluntad. Y como la voluntad, no sé si quieren filósofos, pero bueno, él habla como de una entidad, de una sustancia que es el fundamento de todo, que no es Dios, pero finalmente tiene esta caracterización. O sea, no es Dios en el sentido
pues sí, racional, porque no es un Dios que haya construido la vida racionalmente, ni es un Dios protector, ni es una entidad como un poco humanizada, sino que es algo ahí que finalmente vino, fundó el mundo y su única afán es seguir subsistiendo, como de lugar, ¿no? Entonces, pues el mundo se vuelve como una lucha de fuerzas, ¿no? Finalmente es como esta cosa de, pues, gana el más fuerte, ¿no? Entonces, digamos que la voluntad, aunque según Schopenhauer no es racional, pues siempre está buscando una ganancia, ¿no? Y entonces está configura el mundo, también está inserto en cada uno de nosotros, y entonces, como está inserto en cada uno de nosotros somos voluntad, y también somos voluntad de lucha, de poder, por decirlo en términos nietzscheanos, ¿no? Pero entonces no hay una forma de conocer eso, es imposible, porque la voluntad no funciona o no puede ser esquematizada en términos racionales o en términos como nosotros accedemos al mundo. Tampoco podemos conocer, porque dice Schopenhauer, nosotros nos vamos a dar cuenta que no podemos conocer nada, porque la historia siempre va a ser la historia de los vencedores, ¿no? No sabemos realmente qué haya pasado. Él también dice, no podemos conocer, porque pues si pudiéramos, la ciencia no sería infalible, ¿no? Pero lo más importante, ya individualmente, es que dice Schopenhauer, como nuestra voluntad funciona de esta manera, que ahorita hablaré más de eso, no podemos conocer lo que queremos, ni siquiera nosotros mismos, y por lo tanto nos sentimos libres, pero nos estamos engañando. No podemos conocer nuestro carácter y no podemos conocer nuestro destino. Entonces yo creo que en esta idea de imposibilidad cognoscitiva, ¿no?, que yo llamo pesimismo epistémico, se funda gran parte de su pesimismo, entendido en términos modernos, más allá de esta caracterización de si era o no ateo, ¿no?, de si hay o no Dios. Bueno, y volviendo un poquito, hay otro autor que se llama James Sully, que publicó en 1877 pues la primera historia del pesimismo y del optimismo, ¿no? Y también James Sully dice que Schopenhauer es el padre del pesimismo filosófico. Y él dice, ¿por qué? Pues él habla de varias caracterizaciones del pesimismo, piensa en el pesimismo instintivo o espontáneo, que es como este pesimismo de un día te levantas y te duele el estómago, y dices, ay, qué horrible día, ¿no? Es como un pesimismo irracional, es un pesimismo que viene en momentos de calor y que estás harto y dices, esto no me gusta. Y luego viene un pesimismo racional, que es el pesimismo, digamos que, por ejemplo, el pesimismo de Leopardi, no sé si han leído ya como Leopardi, es un poeta y pues tiende a ser poético y tiende a ser medio racional, ¿no? Porque ya estás pensando más o menos por qué la vida es mal. Y el pesimismo filosófico, que tiene que ver con Schopenhauer, que finalmente James Sully dice, es que Schopenhauer es el padre del pesimismo filosófico. Dice Sully, ¿por qué? Porque ponen una prueba trascendental, por decirlo así, en una entidad absoluta, el mal del mundo, pero el mal del mundo aquí, ¿no? Entonces, como para Schopenhauer pues la vida es mal, ¿no? ¿Por qué? Porque pongo una entidad ahí fundamental que es la voluntad, y por lo tanto, a partir de eso yo interpreto que todo mi sistema va a hablar de por qué la vida es mal, o por qué la vida no vale la pena ser vivida, ¿no? O por qué la vida es un esfuerzo. Entonces, Sully también habla de eso. Entonces, pone a Schopenhauer como el iniciador del pesimismo moderno, que es finalmente pesimismo filosófico, que hace una sistematización, ¿no?, racional de por qué la vida es mala. Eso es nomás para venir a confirmar lo que decía Reiser. Y varios autores dicen que Schopenhauer es el padre del pesimismo, también por términos históricos, ¿no? Gracias a él pues empiezan a ser Julian Madsen, que es otro filósofo, Edward von Hartmann, Philip Mailander y un montón, y varios pesimistas alrededor de esto, que no son muy estudiados, bueno, ni siquiera están traducidos, de hecho, nada más Mailander está traducido, pero recientemente. Entonces sí hay aparte una cuestión histórica que él hace, como, no es que haya fundado racionalmente una escuela, pero se muere y se empieza a poner más de moda el pesimismo, y empiezan a hablar de Schopenhauer, ¿no? También los ingleses empiezan a hablar de Schopenhauer. Los ingleses empiezan a hacer a preguntarse por el valor de la vida.
citando a Schopenhauer, los psicólogos ingleses. Y eso es muy interesante porque sí, como que sí impacta, ¿no? En la Europa de 1850 a 1900, 1890 más o menos. Bueno, el mismo Nietzsche también retoma Schopenhauer en 1900. Bueno, ya hablé de qué es el pesimismo metafísico. Más bien esto es como, porque yo creo que el pesimismo de Schopenhauer sí tiene algo de metafísico, pero no lo es todo. Yo creo que la idea principal es, tú puedes explicar el pesimismo desde un términos metafísicos atendiendo a esta idea de voluntad, ¿no? Pero también creo que lo que nosotros, finalmente, si no podemos como entender bien qué es la idea de voluntad, pues solo nos queda como abstenernos de estas como cualidades epistémicas o desde esta capacidad cognoscitiva limitada al mundo, y entonces desde ahí también puedes hablar de pesimismo, ¿no? Entonces yo creo que finalmente Schopenhauer sí da inspiración sí, está bien. Por ejemplo, dice Franco Volpi, él habla del pesimismo metafísico, ni alcanzo a ver, el pesimismo que ha explicado causa esta energía metafísica primigenia de la que surgen todas las cosas. La vida, por depender de esta, no puede ser sino mera apariencia e ilusión, toda finalidad, todo orden, toda organización del devenir, que fluye incansablemente, solo un espejismo siempre recurrente de la vida. La ilusión inevitable del ser, la mera manifestación de una voluntad desbocada. El mundo como voluntad de representación es la fundamentación de una férrea metafísica del pesimismo. Sí, metafísica del pesimismo. Yo creo que podemos pasar de... Finalmente yo creo que como que podemos entender que sí podemos hablar de esta voluntad, pero como que no es que no nos lleve a nada, ¿no? Sino que finalmente el argumento sería que la vida no vale ser vivida porque hay una voluntad ciega, desbocada, que mueve a todos hacia el deseo insaciable, ¿no? Porque ella se quiere mantener a sí misma. O sea, esa es una manera, pero lo que yo creo es que existe esta otra manera, que es dar cuenta de nuestro propio comportamiento a partir del intelecto humano, ¿no? O sea, como pensar este pesimismo, ¿qué significa este pesimismo? O sea, ¿qué significa quizás que esa voluntad, ¿no? Proyectada en términos ontológicos, ¿no? En términos existenciales, pues, ¿qué significa eso para nuestra vida, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pensar este pesimismo desde otra alternativa que tiene que ver más con un pesimismo epistémico, que está como, pues, caracterizado por esta imposibilidad de conocerse a sí mismo y de conocer el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay dos maneras y a mí me gusta más pensar desde este pesimismo epistémico. ¿Por qué no podemos conocer el mundo ni a nosotros mismos, según Schopenhauer? Bueno, eso es todo un rollo. No sé, eso es todo un rollo, pero bueno. Finalmente, porque la experiencia del individuo está caracterizada, ¿no? De una manera lacantiana, ¿no? O sea, para Schopenhauer, pues todo lo único que podemos conocer es esto que está esquematizado en tiempo y espacio ya, ¿no? O sea, lo demás es especulación en ese sentido. ¿Qué se puede conocer del mundo? Pues esto. No hay forma de explicar exactamente qué es la voluntad, por ejemplo, ¿no? Porque la voluntad no juega en los mismos términos racionales o intelectuales en los que nosotros sí jugamos en el mundo. Entonces ahí pues no es posible conocer el mundo más allá de los fenómenos. Esa es una. Y pues aquí ya viene algo como más complejo, y es que finalmente Schopenhauer sitúa todo esto, y a mí me parece más interesante esa visión como individual de por qué no podemos conocernos a nosotros mismos. Y ahorita me dirán a quién les recuerda esto. Creo que hay como varias cosas, ¿no? Schopenhauer habla de autoconciencia, ¿no? Y de conciencia racional, ¿no? Autoconciencia, bueno, varios filósofos hablan de autoconciencia, pero para Schopenhauer esta autoconciencia es, digamos, esa conexión, por decirlo así, entre el cuerpo, ¿no? y el mundo externo.
no sé si, pero el cuerpo para Schopenhauer obviamente está regido o más que regido, está conducido, aunque uno no lo crea, por un aspecto inconsciente, ¿no? Por un aspecto que no se puede explicar, que es la voluntad, ¿no? Entonces es muy interesante porque finalmente esta autoconciencia le dice al individuo todo el tiempo, nada más le hace sentir como que está haciendo lo que quiere, ¿no? Por ejemplo, el individuo quiere un helado, tiene 2 helados, tiene un helado de fresa. Entonces él cree en ese momento, o sea, no es una conciencia abstracta en el sentido de que no hay lenguaje, digo, según, ¿no? Pero hay como, más bien hay como sensación de repulsión o de saciedad, ¿no? De sí me comí lo que quise, ¿no? Sí soy libre, ¿no? Claro, soy libre, ¿no? Entonces la autoconciencia de Schopenhauer es esta parte pues que conecta al cuerpo y el cuerpo, la voluntad, con lo que hay afuera, ¿no? Con la afirmación o negación de lo que hay afuera. Luego viene la conciencia racional. Ahorita les digo por qué les estoy explicando esto. En la conciencia racional, pues finalmente Schopenhauer dice que es como no un segundo paso, pero digamos un paso racional, un paso descriptivo de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, él lo piensa más como cuando hacemos una regresión o un examen de conciencia. Estamos usando esta conciencia racional, estamos conociendo los motivos que nos llevaron a actuar, ¿no? Estamos eligiendo motivos, supuestamente. Y bueno, ya toda esa explicación decimos, claro, finalmente hice esto y la regué porque actué mal, pero después cambiaré mi conducta, ¿no? Pero lo que Schopenhauer dice es, fíjense, que es muy interesante el tema del arrepentimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el tema del arrepentimiento a veces somos conscientes de que no éramos tan libres, ¿no? Porque si no, pues hubiéramos actuado de otra manera, ¿no? Entonces, lo que dice Schopenhauer, y me parece una posición pesimista, es que finalmente la autoconciencia te dice, sí, va, tú eres libre, tú pudiste elegir a quien quisiste elegir, ¿no? Entonces te hace creer eso, pero ya en un examen más como de conciencia podemos darnos cuenta que a lo mejor no somos libres, ¿no? Hay como una conciencia, y es muy interesante, hay como un desconocimiento de sí mismo. Esto me parece súper, lo voy a caracterizar de manera más práctica porque igual es como muy abstracto, pero cuando uno tiene alguna depresión, o cuando uno tiene alguna crisis, ¿no? Quizás psicológica, uno va generalmente hace terapia, ¿no? Que puede ser psicoanálisis, cognitivo-conductual, humanista, terapia focalizada en la transferencia, etc. Pero todas parten como de esta idea de que el individuo se tiene que dar cuenta por sí mismo que está haciendo mal, ¿no? Y entonces creo que esta es la prueba más interesante de ver que finalmente si no podemos conocer, sufrimos, ¿no? Obviamente Schopenhauer no piensa esto, o sea, sí piensa eso de que si no podemos conocer, sufrimos, ¿no? Y todo este trayecto desde que el hombre está sufriendo hasta que después va a terapia, ¿no? Y se vuelve consciente un poco de sí mismo, pues explica cierta parte de su pesimismo, ¿no? Pero en Schopenhauer no hay resolución, o sea, no existe esta idea de terapia. O sea, que tú hagas eso, siempre va a haber algo a lo que no llegas, ¿no? Y bueno, posiblemente Freud lo llamaría inconsciente, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Siempre va a haber algo a lo que tú no puedes llegar, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante pensar esto desde la psicología, porque sí tiene mucha razón, ¿no? Y quizás se ve más agravado, por ejemplo, en los trastornos de personalidad, ¿no? Por ejemplo, alguien conoce un trastorno límite, por ejemplo, tiende a ser muy impulsivo, ¿no? O tiende a tener conductas autolesivas. Entonces ahí ves como realmente el individuo no es libre, o sea, y aunque vaya a terapia, o sea, va a ir a terapia, pero finalmente va a ser un poco complicado, o sea, el trastorno se controla, no se cura, que él tome las riendas no completas de su propia conducta. Y entonces es muy interesante ver cómo finalmente en este sentido pues Schopenhauer tenía razón, ¿no? O sea, hay algo ahí que bueno, y hay una autoconciencia que le dice sí está bien lo que haces, ¿no?
ten conductas impulsivas, no pasa nada, y el otro día es no inventes, pues no sé, finalmente no me di cuenta y la regué, ¿no? O me peleé con alguien porque pues me dejé llevar por algo que no conozco. Entonces, más o menos en este sentido, yo pienso que sí hay como un pesimismo que está fundamentado en este desconocimiento de uno mismo. Pero en Schopenhauer no hay posibilidad de terminar. De hecho, o sea, tiene varios ejemplos así muy, muy interesantes, ¿no? Y a mí me gusta la metáfora de de la película de tu vida, ¿no? Estás como espectador, ¿no? Viendo un montón de escenas y no puedes cambiar nada. O sea, y dices, ¿qué onda? ¿Qué es eso? No puedes cambiarlos. Así igual te estás conociendo, qué padre. Pero también te estás desconociendo en el momento en que haces este acto intelectual de conocerte a ti mismo y te sorprendes de todo lo que hiciste, pues estás como desconociéndote a ti mismo, ¿no? Que bueno, finalmente pues también en un trastorno de disociación o algo así, pues sí se entiende más claramente, ¿no? Y dices, bueno, Schopenhauer, ¿qué tipo de trastorno tenía, no? Porque dices, ¿cómo pensó esto? ¿Cómo se imaginó esto? Entonces, me parece muy interesante esa visión como pesimista. Bueno, y a mí me gustaría nada más contraponerlo con los estoicos. Lo que pasa es que, claro, Schopenhauer finalmente, como sí hay un conocimiento aparente de lo mismo, aparente, ¿no? Pero no profundo de sí mismo, no hay un conocimiento profundo de sí mismo, pues obviamente la conclusión es que estamos determinados a hacer lo que hacemos, ¿no? O sea, no hay libre albedrío. Hay como una serie de finalmente como una línea a seguir que aparte ni sabes cuál es, que tú crees que sabes cuál es, que tú después haciendo una reflexión crees que sabes cuál es pero no sabes. Entonces pues finalmente no somos libres. Para Schopenhauer no hay libertad. Ahora, si lo contraponemos con otro argumento que me gusta mucho, que es el de los estoicos, esto para explicar porque sí es un pesimismo, ¿no? Y epistémico, es que en los estoicos tampoco hay libertad. Son muy bonitos, no nada que ver, dirías tú, estoicos, Schopenhauer. No, sí, Schopenhauer fundamenta gran parte de su ética en los estoicos, ¿no? De hecho lo cita todo el tiempo. En los estoicos tampoco hay libertad. Los estoicos pues es una escuela de varios siglos, ¿no? Y no hay libertad en el sentido de que también todo está, pero en los estoicos en vez de voluntad pues hay un logos divino que es racional. En Schopenhauer no, o sea, no es divino el logos, perdón, la voluntad no es racional, es algo que ahí nomás avienta para todos lados y te hace ser como su criterio para seguir ella subsistiendo, ¿no? Entonces, pero en los estoicos sí, la voluntad no, el logos o el príncipe todo es racional, y como es racional también ya está todo como previamente ordenado, ¿no? Entonces también para los estoicos no hay libertad, pero hay una metáfora bien bonita que es como la diferencia entre Schopenhauer y entre una actitud pesimista de la vida y una actitud optimista, ¿no? Para los estoicos hay una metáfora que habla seguro la han escuchado, del carro al lado, ¿no? Dice, bueno, pues imagínate que hay un perro que es jalado por una carreta, ¿no? Entonces el perro tiene dos sopas, ¿no? Y en esto radica la ignorancia o la sabiduría del individuo. Pero pensamos que el perro pues es el individuo, ¿no? El perro tiene dos sopas, o sigue la carreta de manera así como pues contento, o se deja arrastrar y va a sufrir porque las piedras lo van a raspar, lo van a herir. Entonces pues ahí hay dos sopas, ¿no? Entonces, claro, o sea, lo que dicen los estoicos es la forma de conocerse a sí mismo es darse cuenta que sí, que todo está ordenado de una manera que no podemos cambiar, ¿no? Pero hay como dos actitudes, o lo asumes positivamente o lo asumes de forma negativa, pero de todos te va a arrastrar la carreta, ¿no? Por ejemplo, ponen un ejemplo así bastante creepy, que se está leyendo eso, que decía así como, imagina que tu casa está incendiando y tu hijo está dentro. Sí, está muy creepy. Entonces, pues tú haces lo necesario por salvarlo, ¿no? Pero finalmente no lo consigues. Y como no lo consigues, sufres y pataleas y dices, no, pues tú estás siendo un ser ignorante, porque parece ser que no aceptas la realidad como es, ¿no? Que no aceptas que eso ya estaba como pues puesto ahí, ¿no? Y la otra sería, pues quizás no sufrir, ¿no? Entonces, en los estoicos hay una idea entre
el hombre que no sufre y la sabiduría. Que esto es como algo de corte socrático, le llaman intelectualismo socrático, que es, tú sabes, o tú conoces y aceptas las cosas, y en esa aceptación, en esa sabiduría de aceptar las cosas tal como son, pues finalmente estás siendo sabio. Pero si tú pataleas, sufres, etcétera, pues ahí estás siendo ignorante, ¿no? Entonces sí es muy interesante, porque parece ser que en los estoicos sí existe la posibilidad de felicidad. Y claro, es una felicidad limitada, ¿no? Pero es una felicidad que tiene que ver con la actitud que asumas frente a la existencia. Y esto quiere decir que frente a la tragedia asumes una buena cara, ¿no? Porque bueno, el logos es así, las determinantes, pero bueno, no hay otra forma, ¿no? Pero en Schopenhauer no hay esta salida, ¿no? La salida después la dará el psicoanálisis. Eso es lo que yo pienso. Bueno, y la psicología posterior, la salida es esta idea de terapia, esta idea de que sí puedes moldear, o sí puedes quizás conocer, no sé cómo decirlo tanto, pero sí puedes llevar otra estrategia, otras formas para entonces cambiar ciertos hábitos o ciertas conductas, ¿no? O en el momento que eres consciente cambias ciertos esquemas y sí cambian, ¿no? En Schopenhauer eso no es posible, como que se queda ahí. Pero a mí me parece muy interesante como lo que él abre, ¿no? Porque si abre esta idea como o esta necesidad de autoconocimiento, ¿no? Y de que el sufrimiento está pues muy relacionado con esta imposibilidad de narrarte a ti mismo o de conocer qué está pasando ahí, ¿no? Porque hay ahí como una olla expresa a punto de explotar. Y bueno, para eso pues está la terapia, ¿no? Bueno, es lo mismo, o sea, es muy interesante porque el autoconocimiento, es que luego te preguntan, ¿no? Te dicen, bueno, pero ¿sí será que el pesimismo es epistémico? Porque pues pensemos en el santo, porque en Schopenhauer hay varias formas de evadir a la voluntad, ¿no? Si lo pensamos del pesimismo metafísico, hay varias formas, ¿no? Una es volviéndose un santo, un santo en el sentido religioso, es que pero no cualquiera puede ser santo, ¿no? Es como el genio, ¿no? El genio que pinta bien, no cualquiera puede ser santo, pero el que puede ser santo, lo único que va a hacer es negar la voluntad, ¿no? Esa es la forma, o sea, despegarse del deseo, despegarse un poco del cuerpo, que seguro sigue un poco también estas prácticas budistas, ¿no? Despegarse un poco del cuerpo, y entonces así es como no va a sufrir. Y yo me pregunto, bueno, es que a mí no me parece es una postura optimista, pero a lo mejor no lo entiendo muy bien, sino que es una postura que niega la vida, ¿no? El aquí y el ahora. Entonces es como, pues finalmente destruye un poco la vida, ¿no? Porque estás negando cualquier cosa. La otra es la idea del autoconocimiento, que el Schopenhauer ya más viejo construye, pero él dice, aunque haya autoconocimiento, como ya les dije antes, pues finalmente no es un conocimiento profundo de sí mismo, y es un autoconocimiento que te hace en algún momento desconocerte, o sea, que si lo llevas muy, muy profundamente, te das cuenta que hay algo que no puedes romper, ¿no? Hay cosas que no puedes romper. Y sí, bueno, de hecho yo estoy de acuerdo con eso, en algún sentido, porque, por ejemplo, hay un psiquiatra, es bien famoso, que creó el concepto de resiliencia, Boris Cyrulnik, y él dice, infancia sí es destino. Digo, muchos lo dicen, ¿verdad? Pero sí te da unas cifras que dices, órale, o sea, los niños que están más maltratados, ¿no? O que nacen en condiciones más precarias, seguramente el 80-90% no va a ser feliz nunca, y ante un momento de crisis se va a desplomar. Claro que es destino. Entonces tú piensas en todo esto de Schopenhauer y dices, claro que hay cosas que no puedes reventar. De hecho, si te diagnostican algo, pues no, eso ya es una determinante, ¿no? Finalmente, o alguna enfermedad, alguna traba genética ya lo es. Pero bueno, dice Boris Cyrulnik, pero no seamos pesimistas, o sea, sí hay como este proceso de resiliencia, pero pues estos procesos de resiliencia para superar estos traumas de infancia, pues también dependen de un montón de cosas, ¿no? Como tener un acompañamiento social sano, como estar en un contexto, en un país que no sea hostil, no, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, siempre que recuerdo esto del autoconocimiento que te hace desconocerte, pienso en todas estas condicionantes biológicas, sociales, de infancia, que es difícil
pues finalmente derribarla, ¿no? O ver qué trampas nos han puesto en el inconsciente, por llamarlo de alguna manera, que no podemos superar. Y bueno, esto que les digo es que Schopenhauer dio mucha inspiración a Freud y a las teorías hedonistas, que son como estas teorías que se empiezan a preguntar si el valor de la vida es pues es algo a priori, ¿no? Si la vida vale por sí misma, o si es algo que construimos, o si es algo que nos viene en el momento, ¿no? Entonces, bueno, se empiezan a preguntar por el sentido de la vida, desde estos términos schopenhauerianos, y otros pues sí terminan haciendo un pesimismo, como Philip Meilander. Es muy raro. Philip Meilander dice que no somos voluntad de vida, sino de muerte. Esa es otra de Schopenhauer. Para Schopenhauer somos voluntad de vida porque la voluntad es algo que quiere seguir subsistiendo. Entonces dice así como de, así que mis emociones, si ustedes se mueren, pues a lo mejor ustedes sí, su cuerpo, pero hay algo, es algo muy cristiano, hay algo que permanece ahí, ¿no? Hay algo que finalmente permanece ahí y que vuelve a la tierra y que vuelve a nacer, ¿no? Entonces no hay, o sea, solo hay una aniquilación del individuo, pero no de la voluntad. Y esto lo dice para también como que protegerse, porque él no está sugiriendo que nos suicidemos ni nada de eso. De hecho, él está diciendo, pues no, si tú te suicidas estás dando la razón a la voluntad, porque estás siendo como un individuo que no sirve para esta vida y para seguir como formando parte, ¿no? de la vida. Entonces pues le estás dando la razón, ¿no? O sea, finalmente como que te descartó ella. Entonces es incluso, digo, es muy interesante porque luego muchos dicen que suicida y se lee mal, ¿no? Y realmente no lo es. Realmente lo que está diciendo es, pues no, pues la cosa es darle la contra a la voluntad, ¿no? No darle la razón. Pero Meilander, que es un filósofo posterior, dice que la voluntad es voluntad de muerte, y él sí cree que el acabamiento es ¿no? Pero finalmente es muy radical Meilander, es muy radical. Pero dicen, pues sí, leyó mal a Schopenhauer, es lo que dicen, ¿no? Leyó mal a Schopenhauer. Pero sí me parece también bueno mencionar eso, porque sí, Schopenhauer no defiende el suicidio, de hecho le parece algo que demuestra así que no eres libre. Pero claro, hay formas más o menos quizás no totales sino parciales de libertad, ¿no? Para Schopenhauer una de ellas es ser santo, es que es imposible porque no cualquiera puede ser. Otra de ellas es ser genio, que tampoco es el tema del arte, ¿no? Es una de ellas, pero también el espectador, el público también puede olvidarse de sí mismo viendo una obra de arte y como entendiendo más allá, ¿no? También puede. Y otra es, que ahí sí es súper cristiano, la empatía, la compasión, perdón. Y esa me gusta, porque es como, pues estás muy pesimista, estás muy deprimido, pues ponte a ayudar a los otros a ver si te deprimen, ¿no? Entonces él dice como, esta idea de redención de la alteridad, ¿no? Es algo que puede ayudar al individuo a liberarse de sus propios deseos, de esta constante de estar deseando algo y cumpliéndolo y otro deseo. Entonces cuando tú eres empático, bueno, compasivo, no empático, compasivo con el otro, lo ayudas a salvarse y pues te estás salvando también un poco a ti mismo. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí, ya hablé mucho. Muy bien. Muchas gracias, Julieta. A ver si sirve. Hola. Bueno, muchas gracias, Julieta. Me parece muy sugerente la presentación de Schopenhauer. Quisiéramos abrir un espacio para preguntas y respuestas. No sé si aquí hay alguna o a la distancia. ¿No? ¿Alguna pregunta? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Muy interesante. Como psicólogo, pues obviamente todos estos temas me conciernen bastante. Tengo nada más una duda. Cuando Schopenhauer hace esta proposición, ¿no?, de la existencia, o sea, esta proposición metafísica, la existencia es mala per se, este adjetivo, podríamos decir, malo, ¿podrías como explayarlo un poquito más? Porque creo que desde nuestro contexto, bueno, la actualidad, o sea, a mí me gustaría saber si podríamos cambiar este adjetivo por tal vez otro, como
de otra corriente que es el absurdismo, ¿no? Decir absurdo, ¿no? Y sí podrían ser como, no sé, como símiles, por así decir. Sí, de hecho, eso es importante, porque no es que sea malo desde el sentido cristiano, sino que es malo porque finalmente vienes a la vida a sufrir muchas carencias, ¿no? No sé si es absurdo, puede ser. Vienes a la vida a sufrir muchas carencias, ¿no? Naces en un contexto y finalmente, pues a lo mejor naces, o sea, más que malo es, no sé si deficiente o algo así, o limitado, no nos cumple la vida, no nos, injusto. De hecho lo dice mucho, la vida es injusta, ¿no? Finalmente dice, atropella a pobres y ricos, la muerte, la enfermedad, la tragedia va contra todos, o sea, ahí no hay diferenciación social, ¿no? Ese sentido, ¿no? En ese sentido habla de mal. Bueno, los críticos lo llaman mal, ¿no? En ese sentido. Pero por eso me gusta este término de Bell Smers, que es el mal, o el dolor, el sufrimiento del mundo. Quizás esa es la palabra, sufrimiento o dolor, ¿no? La vida es algo, se viene a la vida a sufrir, pero eso es muy cristiano también, nada más que él se despega, según no, como que él hace, Weiser dice que Schopenhauer hace una teodicea atea, algo así, teodicea atea. Entonces sí podría ser absurdo, pero absurdo, a mí la palabra de absurdo me gusta porque no remite a una maldad, sino es como, pues es absurdo, da igual, ¿no? Sí, es que justo a mí también me gusta mucho la idea del absurdo, porque ahí sí te puedes desvincular del sufrimiento, ¿no? Entonces creo que por lo menos nos da un poquito más de campo de acción. Claro. Eso yo. O la idea del sexto empírico, del escepticismo pirrónico, que es como, pues puedes decir una cosa o la otra, puedes afirmar o no. Una cosa puede ser verdadera o no, dependiendo, y puedes afirmarlo o no, pero pues no pasa nada, o sea, hay que no puedes conocer la verdad, dicen los escépticos, pues no hay que clavarse, pues da igual, ¿no? Gracias. Pues muy interesante volver a Schopenhauer. Se me hace un autor que creo que vale la pena rescatar más en el proceso, sobre todo cómo se dio aquí en contraposición con el positivismo. Digamos que en esa misma época, en Francia, Comte anda con el positivismo, con todo, y luego ese va a influir mucho la Francia del siglo XIX al mundo, como la Universidad de México empieza a hacer un planteamiento. Yo diría que sobre todo quisiera subrayar el planteamiento ético de Schopenhauer, que es muy interesante, en contraposición a este positivismo que sí está en la certeza, lo comprobable, lo demostrable, y nos parece que vuelve a esta ilusión del absoluto, ¿no? Parece que sí la ciencia va a resolver todo, la nueva metafísica, ¿no? La ciencia en el centro, esta ciencia positiva en ciencias sociales, y que va a resolver inclusive nuestro comportamiento moral. Entonces, bueno, se me hace interesante que Schopenhauer sí mantiene una distancia crítica respecto a eso, y otros pensadores como que después me gusta mucho, porque Schopenhauer tiene influencia mucho en Nietzsche, su voluntad de poder, y otro que está por ahí también, Kierkegaard, que también se ha rescatado poco, pero yo creo que son tres como que tendrían mucho que decir a este modo de ciencia. Y bueno, eso como comentario me parece interesante. Mi pregunta es si en este asunto de la imposibilidad, Schopenhauer toma con realismo el tema del límite, la imposibilidad, el sufrimiento, eso genera sufrimiento, y eso que decías tú de conocimiento, desconocimiento, ¿no? O sea, hay una alternancia de desconozco, eso me hace sufrir, pero luego puedo pasar a lo conozco más, pero luego queda esa franja, ¿no? Y un eterno retorno, ¿no? Infinito. No queda en esa franja algo parecido al misticismo, como este misticismo cristiano que se despega de la religión oficial, pero que sí deja como decir, no se va a poder conocer todo, ni lo vas a poder resolver todo. Y digo, también está leyendo ahí un mensaje de positivismo de principios del siglo XX.
Pues quisiera ver tú un poco cómo ves, qué piensas de eso. Sí, digo, esa práctica es un poco cuando habla del santo, un poco despegarse de esas interpretaciones como absolutas, pero digo, a mí me gusta ese tema del misticismo y siempre lo he entendido en teoría, pero nunca lo he sentido. Y eso me parece muy interesante porque todo el tiempo estoy diciendo, yo sé que igual es una banalidad decir, bueno, voy a ir a yoga a ver si siento algo distinto. Porque pues una de las también estrategias, ¿no?, que te pueden dar en terapia es hacer mindfulness o hacer yoga o hacer ejercicio. pero esa parte yo nunca la he entendido en carne propia, la verdad, y me cuesta mucho entenderla, ¿no? Pero claro, es una cosa interesante, ¿no? Porque también es algo, no solo, no es cristiano, sino religioso, ¿no? Es algo que, por ejemplo, alguien que practica el budismo puede hacer, en algún sentido, ¿no? Y Schopenhauer, pues, creo que sí lo sugiere en el sentido de que nosotros somos seres deseantes. Una forma de terminar con eso es suspender el deseo. Y para eso hay prácticas, ¿no?, que tienen que ver también con la estética y con la religiosa, ¿no? Entonces, pues sí sugiere este asunto místico. Y sí, de hecho no mencioné mucho, pero pues claro, él parece que hace un berrinche contra esta idea de progreso. Sobre todo con Hegel, que era como, y se está burlando todo el tiempo de los positivistas, ¿no? Y sí les dice que sí, son demasiado, o sea, tienen una idea utópica, ¿no?, de la vida. La historia no funciona así, y la economía no funciona así, y la política no, o sea, realmente, finalmente no hay como un progreso, ¿no? Eso no va a terminar con el sufrimiento, porque el sufrimiento es algo humano. Entonces sí, y bueno, no sé si respondió al misticismo, quiero sentir el misticismo, a lo mejor nunca. Es algo que me cuesta mucho. Luego leo así como a Simon Bell y digo, o sea, como digo, ¿qué? O este poema de Teresa, digo, es que es algo bonito, pero es algo que yo nunca he podido como experimentar. Pero me parece padre, ¿no? O sea, las prácticas, incluso pues Agustín, o sea, cuando lees eso dices esto, pero es algo que no entiendo todavía muy bien. No sé si respondo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo una súper rápida, Julieta. En este contexto de secularización de esta Europa decimonónica y de desencanto y de una expansión a la vez paralela imperial por todo el planeta, ¿no? ¿Tú crees que estas condiciones políticas, económicas, están básicamente confrontando a esta Europa en una suerte de abismo, ¿no?, de verse a sí misma desde el horror, ¿no?, de lo que estaban generando, ¿no?, con la industria de la trata de esclavos, con la colonización brutal de África, el reparto de África, o sea, vinculándolo un poco por el grupo que tengo de ARU, que es de Sociedad y Desarrollo, pero que me parece que es una reacción que proviene desde, pues eso, la inteligencia europea, ¿no?, y la élite que está pues básicamente preguntándose y cuestionándose qué están haciendo. Sí, yo creo que sí, o sea que si había un sector menos nacionalista, por decirlo de alguna forma, de pensadores que se estaban dando cuenta, que bueno, estaban preparando para lo que venía el siglo después, ¿no? Digo, es muy triste, pero así es así, sí se estaban dando cuenta. De hecho, Nietzsche no es, o sea, ya Nietzsche en 1900 está criticando el nacionalismo alemán, me parece patético, porque sí es, no está como este odio antisemita, ¿no? Porque es algo que se estaba viendo, ¿no? También estaba fundado un poco también por el crecimiento de las ciudades, quién tenía el capital y quién no. Pero sí, yo creo que todos estos pensadores son como esta como repulsión a ni siquiera ser tan optimista, progresista, sino a no ver la realidad, que pues, somos humanos y tenemos defectos, y como que enarbolar o idealizar esos valores, ¿no? Finalmente vuelve que la vida se vuelve algo inalcanzable y que la gente se trastorne, ¿no? Entonces sí. No sé si hay alguna pregunta. Hay un comentario, Por favor.
Sí. En Zoom nos pregunta, bueno, no es pregunta, es comentario, de Andrea Rodríguez, dice: me resulta interesante cómo la concepción de la idea del pesimismo ha sido tomada para respaldar acciones tales como el suicidio. Asimismo, cuando se toman frases del filósofo Schopenhauer para transgiversar su pensamiento, agradezco mucho a la expositora y sus organizadores para la divulgación de este tipo de conocimiento. No, creo que ya abundaste ahí. Hay como tal un vínculo. Perdón. Sí, adelante. Perdón, que vuelvo a hablar, pero me interesa mucho este tema. Justo ahorita estaba pensando mucho como en el concepto de la voluntad de Schopenhauer, cómo inspira pues a esta triada de la psicología profunda, ¿no? Que dice la voluntad por el poder de Adler, ¿no? La voluntad por el deseo de Freud, la voluntad de significado finalmente por Frankl, ¿no? Y yo pienso, ¿no? Podría ser que ya pudiendo como esbozar mejor a qué se refiere esta voluntad, podemos quitarnos un poquito más de ese sufrimiento y como de esta idea como del que antes hablábamos como de este mal, ¿no? Que él lo percibía y proyectándose, yo creo que también Schopenhauer, ¿no? Su propia angustia, ¿no? Sí, que el problema es no poder narrarte a ti mismo. Creo que es algo así muy angustiante. Es no poder definir, y es súper común, qué sientes. Es algo muy abrumador, ¿no? O creer que sientes una cosa, pero en realidad haces otra. O sea, es algo, ese desconocimiento de sí mismo es algo que puede llegar a producir una psicosis, por ejemplo, ¿no? De no poder rellenar esas lagunas de sufrimiento con narrativa, no sé, yo no soy psicóloga, pero como que lo pienso mucho, ¿no? Es algo que finalmente te lleva a sufrir. También, no sé qué opinas tú, pero también como este modo pasivo, ¿no? De esperar a que te meta un madrazo como la realidad, en vez de decir yo puedo construir, ¿no? O sea, yo puedo construir mi realidad, que esto ya pues es mucho más adelante, ¿no? Con todo el constructivismo y todo esto, pero creo que sí, o sea, como que ahí está también una clave muy importante, ¿no? De la angustia de Schopenhauer, ¿no? Sí, por eso les mencionaba la serie del inicio, pues a mí me gustó, igual la vi muy chava, pero la de Did Like Me, ¿qué es eso? La chava está esperando algo, y pues ya se muere. Es el gran llegar a fondo, se muere. Gracias, hermano. Gracias a ti, pero sobre todo gracias a Julieta, que nos hizo el favor de compartirnos esta lección sobre Schopenhauer, y pues le vamos a entregar un reconocimiento. Ay, gracias. Le damos un aplauso. Muchas gracias. Pues, les agradecemos mucho su asistencia. El próximo diálogo va a estar impartido por nuestro colega Erwin, va a ser versar sobre Edith Stein. Pues están invitados aquellos que quieran venir. Y mientras tanto, pues nos despedimos agradeciendo a los que están a distancia. Se va a transmitir la charla en YouTube, y a aquellos que están aquí en la sala, pues les invitamos un bocadillo y de partir un ratito. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias.